escribir Naamán. Imagínense, a mí me gusta mucho porque cada palabra de la Biblia está por algo. Que diga la palabra que este hombre era en extremo valiente y era un general. O sea, este hombre no era cualquier persona, era un general y tenía un problema muy grave, ¿cierto? Y sabemos que ¿qué tipifica la lepra? Pecado. La lepra tipifica el pecado y aquí vamos a ir viendo cómo Dios va a ir actuando en todo este capítulo, en estos personajes. Este hombre dice que era varón grande delante de su señor, o sea que Naamán era ¿qué? Naamán era un siervo. ¿Y acuérdense en qué dijimos que eran los siervos? Esclavos. Y hay esclavos, mire que uno tiene la idea de que un esclavo solamente es alguien que no tiene nada, que no. Pero mire cómo este hombre era ¿qué? Era un varón grande, ¿cierto? Y dice que varón grande delante de su señor. Y me llama mucho la atención porque era de ¿qué? Era un general sirio. Y acuérdense que en la palabra el Señor disciplinaba a Israel también de su pecado por medio de la opresión de otras naciones. Entonces dice aquí la palabra que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, Dios había levantado a Siria, ¿para qué? Para que viniera un juicio sobre Israel. Muy tremendo. Porque también, acuérdense, la palabra dice que el Señor juzga a las naciones también. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Entonces, mírenlo, como les decía, llegaba un imperio y se levantaban bandas y yo me imagino, me llama mucho la atención que la palabra no diga cómo se llama esta chica, solo dice que una muchacha. Y una muchacha en la palabra, ¿sabe cuánto tenía esta muchacha? De 10 a 15 años. Entonces, no nos deja mal la Biblia, pero a mí me llama la atención, yo digo, una niña de 10 a 15 años que llegaron unas bandas y se la llevaron, nosotros no sabemos si mataron los papás, pero se la robaron y ¿a dónde la llevaron? A otro país. Y se la llevaron ¿cómo? De esclava. O sea que cuando se la llevaron de esclava, uno no sabe qué anhelos tenía esa muchachita, de dónde era, si tenía plata, no tenía. Al final la muchachita quedó de esclava ahí y quedó como sierva de ¿quién? Vamos a ver de ella. Dice, la cual servía a la mujer de Naamán. Pero esa muchachita que me llama la atención porque el Señor siempre deja sus cosas, ¿cierto? Y yo digo, ¿cómo Señor no le dejó nombre a esta muchachita? Porque les quiero decir que esta muchachita a mí me cambió la vida. Total, ¿cierto? Y entonces dice, versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Oiga, qué niñita, ¿cierto? Porque yo quiero decirles, amados, nosotros cuando estamos bien, hablamos del Señor. Pero cuando usted está medio apachurrado, cuando usted está como mal económicamente, uno no habla del Señor. Pero ¿cómo es posible que esta niña, siendo esclava, habiendo sido raptada de su pueblo, llevada a otra nación, cómo esta niña tenía el coraje para hablar de su Señor? Además no estaba como atrasada de los tiempos. Ella sabía que había profeta en Israel. Y es que cuando hay profeta, hay respuesta de Dios. Y entonces ella le dice, mire,
¿Sabe qué? Esta niña está actuando como una evangelista. Esta niña va a cambiar la vida de esta familia. Inclusive esta niña es tan importante que yo digo, hasta por eso no le dejó el Señor nombre, porque si no, ya la hubiéramos puesto por encima del Señor, ¿cierto? Y entonces esta niña coge y le dice a la señora, y yo me imagino que ni muy tímidamente, porque podía hasta equivocarse, qué tal que no saliera la cosa que ella decía, ¿cierto? Uno no sabe qué podía sucederle, pero ella le dice, mire, si rogase a mi Señor, hay profeta en Israel y él lo sanaría de su lepra. ¿Qué certeza tenía esta niña de quién era? ¿Qué certeza tenía esta niña de quién era el profeta de Israel? Porque yo les quiero decir, hay veces uno va a sanar a alguien, mire, pastora, puede ir a que alguien esté enfermo y uno se siente fuerte, ¿cierto? Pero cuando usted le dice, no, es que tiene un cáncer, uno dice, ay, no, ¿cierto? Porque para uno también hay gigantes, ¿cierto? Pero esta niña, yo digo, Dios mío, la lepra, y esta niña tenía la certeza que si él rogaba, tenía respuesta de Dios. Por eso a mí esta niña me llama mucho la atención. Amén. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, ¿a quién es su señor? Al rey, ¿cierto? Le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Mire cómo este general, grande, ¿cierto? Un general, Naamán no era cualquier hombre, Naamán era un hombre muy importante. Y yo quiero decirles, el Señor está interesado, a mí me llama tanto la atención porque el Señor está interesado en todos. Para el Señor todos somos iguales, el Señor está interesado. Y el Señor estaba interesado en Naamán, porque cuando Dios coloca los ojos en alguien, Dios está interesado. Y Dios no terminará su obra hasta que no haya hecho todas sus cosas. Y entonces el Señor va a empezar a mostrarle a Naamán cosas que Naamán no conocía. Naamán tenía un anhelo. ¿Y cuál era el anhelo de Naamán? Ser sano, ¿cierto? Pero Dios le va a revelar a Naamán mucho más que eso. Y eso es lo que hace el Señor en nuestra vida cuando nosotros se lo permitimos. Amén. Bueno, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro. ¿Sabe qué tenía Naamán? Ya sabemos que tenía lepra, ¿cierto? ¿Y la lepra qué tipifica? Pecado. Entonces Dios va a empezarle a revelar a Naamán unos detallitos que él no conoce. Y el gran pecado que Naamán tenía, ¿sabe cómo se llama? El orgullo. Y yo quiero decirles, amados, que el orgullo no lo tiene solamente la gente que es rica o grande. El orgullo lo tenemos todos. Y yo conozco gente que tiene más orgullo cuando no tiene nada que cuando tiene mucho. Y esto es lo que el Señor va a comenzar a mostrarle a Naamán. Dice que salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¿Eso cómo se llama? ¿Ah? Naamán era un hombre que acuérdense en que él era sirio, ¿cierto? O sea que él era un hombre que adoraban dioses. Entonces, a los dioses, ¿qué se les daba? Se les daba ofrendas y se les daba prebendas. Entonces, Naamán estaba acostumbrado a eso, ¿cierto? Y Naamán tenía un orgullo
de riquezas, ¿cierto? Bueno, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Cómo se llama eso? Influencias, ¿cierto? Y nosotros los colombianos estamos muy acostumbrados a eso, ¿cierto? Sí. Yo me acuerdo que un día íbamos a cine y hacía uno la cola en cine y uno llegaba y habían 50 personas y de pronto había como de quinto una persona que yo conocía y yo, ¡ay, qué hubo! ¿Cómo es? Y entonces, como es tan normal en nosotros, porque por eso es que tenemos que renovar la mente, porque nosotros, aunque seamos muy folclóricos, en el Señor nosotros tenemos que aprender a ser diferentes. Y claro, ¿usted qué hace? No, esto de Dios que me encontré a Suri de quinta en la fila, y yo no feliz. Cuando yo me paré ahí, el Señor me disciplinó y me llamó la atención. Y yo ni sentí vergüenza con los 40 y pico que habían atrás, sino con el Señor. Y yo dije, sí, realmente somos así. Y uno tiene que tener cuidado con eso, porque es que ya no somos los mismos. Uno había cosas que hacía antes y ya Dios tiene que ir limpiando cosas en nuestro carácter. Entonces, Naamán estaba acostumbrado a eso, porque imagínense la mano derecha del rey. ¿Cómo no iba a tener Naamán influencias muy buenas? Y el rey le manda cartas. ¿A quién le manda cartas? Al rey de Israel, ¿cierto? Versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Mire, casi hay otra guerra. Porque ese rey de Israel estaba, ¿qué? Estaba muy despistado. Por eso yo les digo que esta muchachita sí estaba ubicada. Esta niñita sí sabía que había profeta. En cambio, el rey de Israel toma las cartas como si fuera persona. ¿Cómo así? Que yo sane a este hombre de la lepra, y peor que era que el general del ejército de Siria, del imperio que en ese momento estaba sobre Israel. Entonces uno entiende que este rey de Israel sí estaba como desubicado, ¿cierto? Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, me fascina este término. 3. Varón de Dios. Porque hay muchos varones de Dios o mujeres de Dios, pero hay mujeres y hombres que sí son verdaderamente varones de Dios. Y Eliseo, a mí me llama mucho la atención Eliseo. Cuando yo esté en la presencia del Señor, hay varios que quiero ver personalmente, ¿cierto? En estos días yo le decía a mi nieto, le decía, mira, Felipe, cuando nos vamos para el cielo, cuando yo ya esté en el cielo, yo voy a buscar a Abraham, a David, porque quiero charlar con ellos y decirles que hay un libro que habla de ellos, que hemos aprendido. Y le charlaba por la noche eso y como a los 3 días a mí se me olvidó, y cuando me dice, abuela, no te olvides del libro que vas a hablar allá. Y a mí ya se me había olvidado. Y yo, ¿cuál libro? Pues Abraham, abuela, Abraham. Y mire cómo los niños captan, porque yo le digo que hay varios de la palabra que cuando yo los vea, yo les quiero hacer preguntas también, ¿cierto? Y este Eliseo es muy tenaz. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, imagínense cómo sería lo que sentía este rey para rasgar los vestidos. Los judíos solo rasgaban los vestidos en los tiempos de duelo, de dolor. Además, yo una vez hice el ejercicio, trate de arrancarse esa blusa a ver si usted puede, o la camisa, eso es difícil.
Eso solamente tiene que ser frente a un dolor muy grande, ¿cierto? Envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Amados, eso es lo que nosotros tenemos que ser. Que la persona venga a nosotros, ¿sabe por qué? Porque nosotros podemos ser una respuesta de Dios para ellos. ¿Entiende? Estos son tiempos en que ya no es como antes. Estos son tiempos en que la gente va a necesitar una respuesta de Dios. Y cada vez va a ser más difícil. Y nosotros tenemos que tener esta capacidad de este hombre, de decir que venga a mí y va a haber una respuesta de Dios para su vida. Eso es algo muy tremendo. Y vino Naamán, yo me imagino, mira, a mí me fascina la palabra, yo soy muy gráfica. Yo me imagino esta escena, ¿cierto? Dice, y vino Naamán con sus caballos. ¿Cuáles caballos? No van a ser los caballos de una carretilla, si era un general, si era de un imperio. Usted imagínese qué caballos eran. Por lo menos unos percherones, de esos que uno ve, ¿cierto? En las películas. Y dice, con su carro, yo me imagino que, si nomás uno en Bogotá cuando ve esos carros de la presidencia que casi lo sacan a uno, pues usted tiene que meterse donde sea porque lo quieren sacar de la carretera. Ahora, ¿usted dónde se imagina que vivía Eliseo? Eliseo no vivía pues en el mejor barrio de allá, sino que yo me imagino que Eliseo era un hombre muy sobrio. Y se aparece semejante carros, caballos. ¿Ustedes pueden imaginar eso tan tremendo? Eso es una visión muy, muy tenaz, ¿cierto? Perdón. 9. Y vino Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Gloria a Dios. Imagínese la respuesta de Dios para una enfermedad como esta, ¿cierto? ¿Y usted qué pensaría que hizo Naamán? Vamos a ver. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado. He aquí yo decía para mí, ¿sabe qué hace el orgullo? Por eso yo les digo, vayan ustedes analizando, porque mire, el único que puede revelar el corazón de uno es el espíritu. Que uno hay veces quiere hacer el espíritu con el esposo de uno como uno le ve. Entonces uno quiere, ¿cierto?, decirle, pero no, el único que puede revelar los corazones es el Espíritu. ¿Cierto? ¿Y qué tiene el orgullo? ¿Sabe qué tiene el orgullo? El orgullo demanda atención. Entonces ahí el pobre Naamán, Dios que estaba, mire, usted sabe cómo es Dios es tremendo para ofender la mente de uno. Naamán llegó con todo su séquito, con los percherones, con todos los regalos, todo ese séquito tan grande. Y claro, él dijo, el varón de Dios sale y va a decir, gloria a Dios, aleluya, Jehová de los ejércitos. Pero no sale el varón de Dios, sino que le manda a decir con su criado, dígale que se bañe 7 veces en el Jordán. Entonces, como el orgullo demanda atención, entonces Naamán dice, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará sus manos y tocará el lugar y sanará la lepra. Y dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿Cómo se llama eso? ¿Un orgullo qué? Como nacional. ¿Cierto?
Pero yo les quiero decir que ese orgullo lo tiene uno. Y él está diciendo, me imagino los ríos, ¿no? Me imagino cómo serían los ríos allá en Damasco, ¿cierto? Debían más tenaces que ese río. ¿Y usted no cree que uno también tiene ese orgullo? Yo vi eso cuando yo llegué a vivir a Bogotá. Imagino uno de Cali a Bogotá. Y Bogotá, yo le decía a la pastora Iriani que yo estaba descubriendo que hay ciudades que tienen pecados. Y las ciudades que tienen algo que ver con la conquista, con la colonia, tienen como un pedigrí. Y por lo menos en el Valle, Buga es así, Popayán. Otra ciudad, Manizales. En Cali somos desguañangados. Sí, porque en Cali de todo. Cali es una ciudad que como es puerto entraba y salía todo el mundo. Cartagena es una ciudad, y Bogotá, Quito, ¿cierto? Entonces tenemos un orgullo que uno se siente, es que yo soy de tal, o yo soy el apellido, ¿no? Hay ciudades que tienen sus apellidos. Igualito, eso es un orgullo, ¿cómo se llama? Es un orgullo, ¿cierto? Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¡Qué tremendo! Miren lo que es el orgullo. Usted con lepra, y Dios da una palabra. Y hay veces a uno le pasa. A mí me pasaba mucho, mi marido como ha sido tan presidenciable. Y yo digo, Roosevelt tiene una capacidad de ser presidencial y yo no tengo una capacidad para aguantarme tanta presidencia. Entonces, hay veces yo llegaba a reuniones y nadie sabía quién era mi esposo ni nada, y yo me sentaba por ahí, y entonces cuando llegaba Roosevelt, Betty, y, ay, usted la esposa del pastor, venga, y yo. Entonces, yo me acostumbré a ser de bajo perfil. Y entonces, no, que no sé qué, venga para acá, vaya para allá. Pero realmente, amados, esas son cosas que hasta Dios permite en nuestra vida para tratar nuestro corazón. Hay veces queremos que nos atiendan, hay veces queremos que nos saluden, que nos tengan en cuenta, y Dios no lo permite. Bueno, mire qué tremendo, versículo 13, mas sus criados, yo digo que Naamán era un hombre interesante porque los criados se preocupaban por él, ¿cierto? Muchas veces los criados antes quieren matar al amo, pero no, a mí me llama la atención aquí, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. O sea, este era un hombre especial. Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió, subraya la palabra, descendió. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Cuando nosotros tenemos orgullo, tenemos que descender, tenemos que bajar. Porque el orgullo nos hace estar, ¿qué? Muy altos. Y hay veces, a usted le dan un lugar en la iglesia, yo le digo a Rubén, vea, la gente usted la conoce cuando le da autoridad. Cuando a uno le dan un lugar, uno se sube y ya piensa que entonces lo tienen que saludar de una manera, lo tienen que y todo. Entonces usted tiene que descender. Porque es que el mayor ejemplo nos lo dio el Señor. El Señor que dejó su gloria y descendió a hacerse como hombre. Entonces me llama mucho esto de Naamán. Descendió y ¿qué? Y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a ¿qué? A la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué se nos hace tan difícil a nosotros caminar de acuerdo a la palabra del Señor?
obedecer de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios. Mire, ya no vuelve al rey. ¿Se acuerda que la primera vez a dónde va? Al rey. Nada más, y yo quiero mostrarles aquí lo que sucede en este hombre. Yo quiero decirle que este hombre tiene un nuevo nacimiento. Si usted no ha visto un nuevo nacimiento, lo puede ver aquí. Dice, y volvió al varón de Dios. Él y toda su compañía, hoy otra vez toda, ¿cierto? Todos los percherones, todas las carrozas y todo. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. ¿Cómo se llama eso? Nuevo nacimiento. ¿Entiende? Porque miren, amados, cuando Dios toca nuestra vida, nosotros no podemos volver a ser iguales. Acuérdense de Zaqueo. Lo primero que cuando Dios toca la vida de Zaqueo, la vida de Zaqueo es transformada y él dice, si alguien le he robado, yo le devolveré el doble. Porque cuando Dios toca nuestra vida, nosotros no podemos volver a ser iguales. Y por eso una de las características del nuevo nacimiento es el redarguir, es el saber que quién es Dios. El saber que solo Dios es grande, solo Dios es digno de adoración. Y eso es lo que le sucede a Naamán. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué, amados? ¿Por qué no aceptó Eliseo la ofrenda? A ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Naamán era idólatra. Y porque él pagaba por todo lo que le hacían sus dioses. Y hay momentos en que nosotros no podemos recibir ofrendas. No quiere decir que porque él era sirio, porque era no. Era porque él tenía que conocer quién era Dios. ¿Entiende? Y hay momentos en que nosotros también tenemos que mostrarle al Señor, a las personas quién es nuestro Dios. Que nuestro Dios no se compra. ¿Entiende? Que no hay dinero. No hay dinero para pagar los favores de Dios. ¿Entiende? Y eso es algo que el Señor le reveló al siervo de Dios. Y entonces por eso Eliseo no lo hizo. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Eso es el nacer de nuevo, eso es convertirse, eso es un hombre idólatra. Imagínense que recibe la revelación de quién es su Dios. Esto es una cosa maravillosa. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón, acuérdese, ese era el Dios que adoraban, para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Qué tremendo. ¿No les parece muy hermoso lo que Dios pudo hacer en el corazón de Naamán? Entonces, Giezi, cuarto siervo, Giezi, criado de Eliseo, o sea, Naamán, siervo del rey, ¿cierto? La muchacha, sierva de la esposa de Naamán.
Varón de Dios, siervo de Jehová. Y Jexi, siervo de Eliseo, del varón de Dios, ¿cierto? Bueno. Criado Eliseo, el varón de Dios dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Mire qué tremendo. Este Jexi, yo lloré cuando leí sobre Jexi. Era el siervo del varón de Dios. Había caminado con semejante, porque si una cosa fue Elías, Eliseo fue el doble. Y había caminado con Eliseo. No más la palabra que él hace aquí cuando dice: he aquí mi señor estorbó este sirio. Subraya este sirio. Eso ya es un prejuicio que está colocando él ahí, porque sí, era un gentil, ¿cierto? No tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomará de él alguna cosa. Me llama tanto la atención como uno, amados, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón. ¿Cómo utilizamos hasta el nombre del Señor para nosotros pecar? Y como dice él: vive Jehová, que tomaré de él alguna cosa. Tremendo. Miren, amados, yo les digo, yo a medida que camino en años en el Señor, yo tengo más temor de Dios. Dios nos guarde y que Dios pueda realmente trabajar en nuestro corazón. Dice aquí: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor envía a decirte. Mire, tras ladrón mentiroso. ¿Ah? He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto. Tenía un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? ¿Sabe qué me acuerdo yo con esa palabra? Cuando el Señor le dice a Adán, ¿cierto? ¿De dónde vienes? Porque es que nosotros pensamos que nadie nos ve. Y nosotros sí nos engañamos mucho. ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Quién le estaba hablando? Dios. Dios le estaba hablando. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Vean, amados, yo quiero decirles que esta palabra a mí en mi corazón quedó muy clavada. Me llama mucho la atención porque Eliseo le dice: es tiempo de tomar todo esto. Acuérdense en que cómo estaba Israel. Estaba bajo ¿qué?
bajo la influencia, ¿cierto?, de ese imperio sirio, porque mire que la muchachita se la habían llevado. O sea, muchos del pueblo de Israel andaban en penurias. Entonces lo que trataba de decirle Eliseo es, nuestros hermanos están en esta condición y es tiempo de que tú te enriquezcas. Y yo quiero decirles, amados, el hecho de caminar con el varón de Dios, porque uno dice, uy, qué tremendo, ¿usted no le hubiera gustado a uno ser la sierva de Eliseo? Mire, cuando yo miraba esto, ¿sabe qué me aterraba? Que el capítulo anterior, en el capítulo 4, es la tsunamita. ¿Y Jaycee cuál fue el milagro que vio? Que el hijo de la tsunamita resucita. ¿Eso qué quiere decir, amados? Que caminar al lado del varón de Dios no quiere decir que mi corazón está bien. Por eso la palabra misma dice que estarán dos en una cama. Y será uno y el otro no. Y usted piensa que no, que yo puedo hacer que mis hijos puedan ser, que mi marido, que no. Solamente Dios puede transformar nuestros corazones. Y es una responsabilidad de nuestras vidas. Y es una responsabilidad personal. ¿Cuántas personas, cuánto tiempo llevaba Jaycee al lado del varón de Dios? Y este no era cualquier varón de Dios. Era un hombre que había recibido la doble porción de lo que Eliseo dejó. Pero había algo en su corazón que no había sanado Jaycee. Y es que Jaycee, si Naamán tenía ¿qué? Orgullo, ¿sabe qué tenía Jaycee? Codicia. Y hay veces nosotros, el Señor nos ha mostrado cosas de nuestro corazón y nosotros las dejamos y esperamos y esperamos y esperamos hasta que llega un momento que esas cosas en nuestro corazón dan a luz un fruto. Y yo quiero decirles, amados, si Dios a ustedes los ha llamado para el servicio en el reino, es una prioridad la sanidad de nuestros corazones. Es una prioridad. Mire, cuando nosotros llegamos al Señor, nosotros anhelamos. A mí me aterra porque todos hemos vivido eso. Usted llega al Señor y usted antes de anhelar ser un hijo, ¿usted sabe qué anhela? La unción. Ay, yo quiero la unción. Pero no la unción que es Cristo, uno lo que quiere es esto, vea. Entonces, algo para ser reconocido. Otra cosa que uno quiere, ¿sabe que también quiere uno? Ministerios. Pero ninguno anhelamos ¿qué? La presencia. No anhelamos la semejanza. Y lo principal de nuestro camino espiritual es ser hijo. Es ser hijo porque Él es nuestro Padre. Antes que ministerio, antes que dones, antes que todo lo que pueda haber, usted anhela ser hijo porque el hijo es el que hereda. El hijo es el que tiene los genes. El hijo es el que el Padre reconoce. Pero hay veces nosotros hasta nos olvidamos de ser hijos con tal de tener ministerio. Pero no es así, y más en este tiempo, amados, que estamos viviendo los últimos tiempos. Y Dios está interesado en que nuestro corazón sea transformado. Dios no estaba interesado en que Naamán fuera un general del ejército. Dios no estaba interesado en sus influencias, en su riqueza. Dios estaba interesado en que Naamán pudiera conocer el orgullo que había en su corazón. Y por eso cuando
Dios pudo hacerle revelar esa parte. Mire, por eso hay circunstancias que vienen a nuestra vida y uno se enoja. ¿Y por qué eso no sucedió aquí? ¿Y por qué no sé qué? Como Naamán, ¿por qué no salen a recibirme? Pues porque Dios no lo permite. Porque Dios quiere que veas tu corazón. Porque Dios quiere que realmente nuestro corazón sea transformado a nuestra semejanza. Amén. Entonces, miren, amados, esta es una gran tristeza. Este hombre, porque mire, esta muchachita era esclava y logró mayor trabajo que este. Ella transformó la vida de esa familia. Le llevó a los pies de Dios un hombre que fue transformado. Pero Jexy estaba tan cómodo al lado del varón de Dios que descuidó su corazón. Y podemos llevar mucho tiempo en la iglesia. Y podemos llevar caminando mucho tiempo. Pero no descuidemos nuestro corazón. Porque la palabra dice que nuestro corazón es perverso. Y nosotros no sabemos cómo reacciona el corazón de uno hasta que no llega el momento de la tentación. Entonces, estar cerca del varón de Dios no trae a tu vida la revelación ni trae la transformación. Solo estar cerca de la presencia del Señor. Solo estar de rodillas delante del Señor, sabiendo que solamente dependemos de su gracia, dependemos de su favor, y que no podemos alejarnos de eso, porque podemos ser destruidos. Este hombre, que era quien iba a quedar la herencia, ¿cierto?, de Eliseo, fue un hombre que fue destruido por su codicia. Entonces, amados, esta era la palabra que traía para esta noche, porque sé que Dios los ha llamado y que tienen un trabajo en esta ciudad que no es una ciudad fácil. No es una ciudad fácil, pero Dios que nos ha llamado nos va a capacitar. Amén. Vamos a orar. ¿Sí? Cierre sus ojos ahí y vamos a orar para que sea el Señor tocando nuestras vidas. ¿Sabe una cosa, amados? El orgullo, la soberbia y la rebeldía van de la mano. Yo siempre les predico en la iglesia que los espíritus tienen hermanos, tienen primos. Usted nunca ve un espíritu que anda solo. Ellos andan también en banda. Y el orgullo, la soberbia y la rebeldía van de la mano. Señor, colocamos nuestras vidas delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea revelando nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo sea tocando nuestras vidas, Señor. Y que seas tú, Señor, hablándonos. Tú eres quien nos ha llamado, Señor, y este es un lugar de privilegio, es un lugar de honra el poder servir en tu reino, Señor. No importa el lugar donde estemos, Señor, ni lo que tengamos que hacer. Todo delante de tus ojos tiene un valor, Señor. Que podamos hacer las cosas como para ti, Señor. No para que los hombres nos vean y nos promuevan, Señor, sino para que el reino de los cielos, Señor, sea impartido cada día, Señor, a cada persona que lo necesita, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por cada mujer, cada hombre, cada joven que hay en este lugar, Señor. Y te pido, Señor, que seas tú tocando sus vidas, Señor,
Que seas tú hablando a su corazón, Señor, en esta noche. Señor, que seas tú, Señor, revelando, Señor, así como revelaste a Naamán su corazón, Señor. Gracias, Señor, por este lugar, por esta iglesia. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.